Buenas noches y buenas tardes, mis queridos hermanos. Es un gusto verles de nuevo. Otra nueva oportunidad que el Señor nos brinda de estar juntos a través de esta plataforma. Como decía el hermano Patricio, bueno, ayer eh, tuve el privilegio de poderle conocer en persona y fue un momento agradable que tuvimos ahí en el hogar de la familia Rivera. Y también me dio mucho gusto conocer a su hijo, hermano Felipe. Y hoy también, como nuestro hermano lo decía, compartimos la cena del Señor en la iglesia de Jonker. Hermanos, en esta oportunidad me gustaría que fuéramos al libro de Mateo para iniciar con la meditación. Nos deja en una parábola, en Mateo capítulo 25, una parábola muy conocida. Seguramente todos ustedes han escuchado muchas predicaciones sobre esta parábola, pero la palabra es viva y es eficaz, así que siempre hay algo que sacarle y nunca dejaremos de crecer, de aprender. Y quiero que juntos podamos meditar, pensar y reflexionar en esta parábola del capítulo 25 del libro de Mateo. Pero antes de comenzar a leer el versículo 1, me gustaría que comenzáramos, que leyéramos 3 versículos del libro de Mateo en el capítulo 24, porque esta parábola es un seguimiento del capítulo 24. Sabemos que el capítulo 24 es un capítulo profético y luego el capítulo 25 el Señor le da un seguimiento sobre los acontecimientos finales, sobre las señales que habrá antes del fin, sobre la venida del Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 24, verso 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Vemos que el Señor sale después de salir del templo. Estos discípulos se le acercan y le enseñan al Señor los edificios. Es interesante notar que dicen los edificios del templo. Y él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Todo esto será destruido. Y lo interesante que tenemos aquí, varios evangelios, en otro evangelio dice que 4 de ellos, porque hicieron esta pregunta, que eran los más cercanos al Señor, como era Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, fueron los discípulos que le hicieron estas 2 preguntas. Y luego, ahora vamos a ver en el versículo 25, luego cuando el Señor habla todo el capítulo, desde el versículo 4 en adelante, todo el capítulo 24, que es el Señor que habla. Y el versículo 25, todo el capítulo 25, es el Señor que habla. Dice que entonces, cuenta lo que le ha dicho, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a la cita del precio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasitas, juntamente con sus lámparas. Verso 5. Y tardándose el esposo, aparecieron todas y se comieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite,
Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falten a nosotras y a vosotras, iba bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, de cierto os digo que no os conozco. Verso 13 termina diciendo, velad pues, porque no sabéis el día y la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Vemos, hermano, que es interesante lo que es esta parábola, no solo para el tiempo del fin, sino para el tiempo que estamos viviendo ahora mismo. Porque el Señor últimamente no ha parado de hablar a las iglesias, de prepararnos, de estar listos para su venida, de no descuidarnos. Vemos esta parábola que el objetivo es una enseñanza que nos da. ¿Qué es una parábola? Es algo parecido a algo más extenso, un poquito más larga, porque se trata de una narración simbólica que se extrae una enseñanza. Y el objetivo de la parábola es tomar algo conocido para hablar de un término, un concepto desconocido. El Señor tomaba cosas cotidianas, como lo era una semilla, una oveja, una viña, cosas que el pueblo conocía en esa época. Una boda, ¿quién no conocía cómo se realizaba una boda? Para hablar de los misterios del reino. Y nace desde el capítulo 24, leíamos en 3 versículos. Y es interesante que esta parábola comienza diciendo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Las demás parábolas comienzan diciendo, el reino de los cielos es semejante a tal cosa. Pero en esta parábola vemos el verbo futuro. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. En el verso 2 dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Por qué 5 prudentes y 5 insensatas? ¿En qué se basa? Bueno, en el versículo 3 dice que las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Se basa en que las insensatas toman sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite de repuesto, aceites en las vasijas. Más las prudentes, ellas tomaron sus lámparas juntamente con sus vasijas. Y ahí está la diferencia entre las insensatas y las prudentes. La enseñanza apunta, la enseñanza central de esta parábola apunta a estar preparados. A estar preparados. Pero me gustaría explicar un poquito de esto cuando se habla de vírgenes, se habla de esposo y se habla de lámparas, estos, por decirlo así, símbolos. Vayamos a la palabra de Dios para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de vírgenes, esposo y lámparas. Vayamos a un texto nomás en 2 Corintios capítulo 11, verso 2. 2 Corintios capítulo 11, el verso 2. Pablo, hablando a sus hermanos, les dice acá, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Cuando él habla a sus hermanos, les dice, os celo con celo de Dios, os he desposado, los he comprometido con un solo esposo, y ese esposo es Cristo. Dice, para presentaros como una virgen pura, viviendo en santidad a Cristo. Y cuando se refiere a virgen, está hablando del pueblo de Dios, de la iglesia, de nosotros los que esperamos. Y cuando habla de esposo, se está refiriendo a Cristo. Casi siempre cuando se habla de esposo en toda la Biblia,
se está refiriendo casi al Señor Jesús. Dice que este grupo sale a recibir al esposo, volviendo a la parábola. Toman sus lámparas. Ahora, ¿qué significa lámparas o lámpara? En el Salmo 119, 105 dice la palabra, lámpara es, dice el salmista, a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, la palabra de Dios es la lámpara que alumbra nuestro camino, que alumbra nuestro corazón, que alumbra nuestra mente, que nos lleva a Cristo, que nos hace salvos para la salvación. Y ya luego en el verso 130, dice la exposición de tus palabras, dice el salmista, alumbran y hace entender a los simples. El Señor, hablando a los judíos en una ocasión, les dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ahí está la salvación. Miraba que ellos, los escribas y los fariseos, escudriñaban, pero el Señor le dice escudriñar, profundizar, ir más allá de la letra, porque la letra tiene vida, ir más allá, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Y luego les dice, y no queréis venir a mí. Ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no queréis venir a mí. Eso está en el libro de Juan, en el capítulo 5. En el capítulo 5 del libro de Juan. Ahora bien, yo me pregunto, cuando el Señor contaba una parábola, daba una cifra, decía algo, ¿lo hacía por casualidad? Porque se le venía en ese momento decir eso, o toda palabra que salía de los labios del Señor tenía una razón de ser. En el Señor no existía la improvisación. Cuando Él dijo en una ocasión, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, fue por una razón. Para los judíos había que haber 10 personas en una sinagoga. Y el Señor dice, no, de eso nada. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Entonces vemos que el Señor rompe muchos esquemas. Ahora vemos que 5 de ellas se prepararon para un tiempo tanteando más o menos a qué hora podía llegar el esposo. Las otras 5 se preparan, no les importaba la hora que podía llegar el esposo. No importa la hora que él venga, nosotras estamos preparadas. No importa la hora que él venga. Ahora bien, ¿cómo eran las bodas en aquellos tiempos? Bueno, se dice que más o menos era así, que se hacían unos contratos entre los familiares, los padres, firmaban un contrato y luego el novio se iba a preparar el hogar más o menos por 6 meses, 1 año, más o menos por ahí. Y luego la noche de boda, el novio venía con sus amigos, con antorchas, con danzas, con cánticos, y la novia era la que tenía que esperar con sus amigas en el cético de las vírgenes. En el cético de las vírgenes, ahí estaban esperando. Y luego venía el novio, pasaba, se juntaba con la novia y luego se iban a su casa y por 1 semana ahí se celebraba el banquete. Pero por otra parte no era solo de esperar, sino que tenía que estar con una antorcha o una lámpara encendida. En aquel tiempo no había luz y entonces se alumbraban con lámparas. No eran linternas las que usaban, sino que eran lámparas. Entonces no era solamente que tenía que esperar al novio, sino que tenía que estar con la lámpara encendida. Y en el sentido espiritual, en lo espiritual, cuando vamos a la palabra, no es solamente esperar. No vale la vida cristiana solamente esperar. El Señor dijo en una ocasión, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará
fe en la tierra. El Señor no viene a buscar una iglesia tibia, una iglesia muerta, una iglesia fría, sino que Él viene a buscar una iglesia preparada, una iglesia que esté en victoria, una iglesia que diga, ven Señor Jesús, que le estamos esperando, que estamos con la lámpara encendida. El Señor viene a buscar una iglesia así. Ahora es como las bodas actuales, que es totalmente diferente. En aquel tiempo era la novia que esperaba al esposo. En las bodas actuales es el novio que espera a la novia. Pero por lo general, casi siempre cuando se espera a la novia, cuando se está en el altar, eh, siempre se espera a la novia. Ella siempre viene bien vestida, por lo general siempre viene con la vestimenta, con el vestido blanco, con el velo, bien arreglada. Y es así que el Señor quiere que nosotros estemos bien preparados, porque Él viene a buscar una iglesia que esté en victoria, una iglesia que vaya de triunfo en triunfo, una iglesia que viva a la expectativa, esperando al esposo, esperando al esposo. No es como, por ejemplo, el hermano Patricio hace poco, cuando viajó para acá, es como que él hubiera estado esperando el vuelo en el aeropuerto, pero sin el ticket, sin el boleto. Él no podía viajar si no hubiera tenido el boleto. Es lo mismo, nosotros tenemos que estar preparados esperando al Señor. Ahora bien, como nosotros, dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta en qué grupo estamos? Si estamos con el grupo de las prudentes o en el grupo de las insensatas. ¿Cómo yo puedo saber en qué grupo yo estoy? Porque no todos los que esperan al Señor se van a salvar. Pero ¿cómo es eso? Vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 24. Retrocedamos a Mateo capítulo 7, el verso 24. Dice la palabra del Señor. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero miremos el verso 26. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande la ruina. ¿Qué determina si soy prudente o insensato? Determina practicar o no practicar la palabra del Señor. Porque muchos pueden tener la palabra del Señor, pueden predicar la palabra del Señor, pero si no la practican, si no la traen a su vida, pues viene siendo una persona insensata que sabe, o una persona necia que sabe y no la practica y no lo hace. Entonces determina practicar la palabra del Señor. Vengo a ser un cristiano prudente, que estoy preparado, porque lo que el Señor me ha enseñado, yo no solo lo puedo transmitir a otros, sino que yo lo puedo poner por práctica, por obra, en mi vida, en mi vida. El verso 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El Señor también pone las lámparas y el aceite de repuesto. ¿Por qué? Porque en la vida a veces va a cansar, porque habrán dificultades, habrán obstáculos en el camino, en la vida. Entonces es cuando nosotros vamos a dar cuenta y vamos a necesitar el aceite de repuesto, ese renuevo diario, cada día, porque lo de ayer fue lo pasado. No debemos de vivir de glorias del pasado, sino que las presentes, el día de hoy. Hoy yo tengo que pelear esa buena batalla y mañana proseguir y seguir la meta y seguir adelante. No nos durmamos. ¿Cómo nosotros nos podemos dormir? Pues pensando
estar juntos, no podemos estar en la iglesia y estamos trabajando, nos estamos durmiendo en cosas que se van a quedar acá, sino que debemos de buscar primeramente el reino de Dios, no apartarnos del Señor. Dice la palabra del Señor, no apaguéis el espíritu. El espíritu no se apaga solo, sino que es el que apaga el espíritu. Más bien debemos de mantenernos con la lámpara encendida. El verso 6 dice, a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salido a recibirte. A la hora menos pensada. A la hora que nosotros menos podemos pensar es cuando el Señor venga. Cuando vino esta pandemia, vimos que la gente estaba asustada, en muchos lugares, la gente estaba asustada, la gente buscaba más del Señor, pero a modo se fue controlando la situación, pues hay muchos, en vez de estar más cerca del Señor, pues se enfrian. Que el Señor nos encuentre a nosotros haciendo el bien, y con la ayuda del Señor nosotros siempre vamos a proseguir a la meta final, a la hora menos pensada, fue cuando llegó el esposo. Aquí viene el esposo. Pensémosle de esta palabra. Aquí viene el esposo. Creo que todas las personas han escuchado que Cristo va a regresar. Y se les dice, un día el Señor viene por su iglesia, está preparado, pero dice, no sé si va a venir. Tengo un primo que murió hace mucho tiempo. Mi tío le dijo, acepta al Señor. ¿Cuándo tú vas a aceptar al Señor? Él dijo, la otra semana. La otra semana, papá, yo acepto al Señor. La otra semana yo me pongo cuenta con el Señor. Y antes de llegar al domingo, el día sábado, él murió en un accidente. No sabemos a qué hora puede venir también la muerte. El Señor nos está esperando a nosotros que le abramos el corazón. Pero aquí dice, aquí viene el esposo. A nosotros, todos los cristianos, creo que hemos tenido conversaciones con personas incrédulas, incluso familiares nuestros, y les hemos dicho que el Señor viene por su iglesia, que se prepare para el encuentro con el Señor. ¿Qué cuenta vamos a dar cuando estemos frente a Él? Todas las personas han escuchado de Cristo, pero la mayoría lo rechazan. Dice, salid a recibirle. Salid a recibir. Las vírgenes iban a salir a recibir al esposo. Las vírgenes eran que esperaban al esposo. Nosotros estamos esperando al Señor y nosotros le recibiremos. Quiero que vayamos rapidito a Primera de Tesalonicenses, que habla de recibir al esposo. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso, vamos a leer desde el verso 13, que es muy bonito este pasaje. En adelante dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y aquí viene la última parte, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
para recibir, la iglesia va a recibir al Señor en el aire, y así nosotros estaremos por una eternidad disfrutando con el Señor, disfrutando con el Señor. El verso 7 dice: entonces todas aquellas mujeres se levantaron y arreglaron sus lámparas. Hermanos queridos, yo vengo de una aldea en Honduras que en aquel tiempo no había luz, y en la iglesia se tenía que alumbrar con lámparas, unas lámparas que se le ponía gas y luego encendía, y así se daban los cultos. Yo estaba muy pequeño en ese tiempo, y me recuerdo que los sábados se hacían cultos, se hacían reuniones en hogares de personas no cristianas, y se hacían reuniones ahí, y los hermanos, un hermano iba con una lámpara enfrente y otro hermano iba con una lámpara atrás para alumbrar la calle, porque en ese tiempo era bien oscuro y no había luz, y era así. Se preparaban las lámparas, pero había algo que había que que en muchas ocasiones se apagaban las lámparas y había que ponerle más gas. En este caso aquí es aceite. Había que ponerle más para proseguir el camino, para alumbrarlo, porque es la lámpara la que nos alumbra el camino y proseguimos con Cristo Jesús. El verso 8 dice: y las insensatas dijeron a la prudente: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las insensatas piden aceite. Hay cosas en la vida que no podemos compartir. Perdón, hermano, creo que me había quedado en silencio. ¿En qué versículo íbamos, hermanos? Y no sé cuándo se me apagó el micrófono. No, está bien, es que al parecer parece que tiene cubierto se escucha con eco el mensaje. Ahora. Ahora, hermano, ¿me escuchan? Perfecto. Ok. Bueno, vamos a leer el versículo 8, donde dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Nuestras lámparas se apagan. Ellas piden aceite en un momento que ya no había vuelta atrás. Ellas piden aceite. Y en la vida cristiana hay cosas intransferibles. Yo no puedo vivir con la fe de mi hermano. Yo no puedo vivir con la comunión que mi hermano tiene con Dios. Yo no puedo vivir con la relación de mi hermano que tiene con su santidad, que tiene con el Señor, sino que hay cosas que se buscan personalmente. A veces a un padre le gustaría que su hijo fuera creyente, y creo que todos nosotros tenemos familiares que todavía no han venido a los pies de Cristo. A veces una madre le gustaría que su esposo fuera cristiano. A veces una madre le gustaría que su hijo fuera cristiano. A veces un esposo le gustaría que su esposa fuera cristiana, o una esposa que su esposo fuera cristiano. Pero hay cosas que debemos de buscarlas personalmente. La salvación se busca personalmente. Uno puede orar por un amigo que todavía no ha venido al Señor, pero hay un salmo que dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hay cosas que no están al alcance nuestro. Hay cosas que son del Señor, que Él es el que hace la obra. Solo resta orar, predicarles, pero la obra, quien la hace, es el Señor.
La obra quien la hace es el Señor. Y a veces el Señor a nosotros nos da oportunidad de cambiar. Nos da la oportunidad de servirle. Nos da la oportunidad de acercarnos más a Él. Y si nosotros desperdiciamos esas oportunidades, posiblemente esas oportunidades nunca más volverán. El Señor en una ocasión le dijo a alguien, tú sígueme. Y dijo, no, primero deja que entierre a mi padre, o deja que... Ya no lo volvió a llamar el Señor. El joven rico, creo que todos nosotros sabemos la historia del joven rico, que llega, maestro bueno, llega de rodillas y se fue triste. Se fue triste. No le gustó lo que el Señor le dijo. ¿Se acuerdan en el libro del Cantar de los Cantares, cuando el amado llega y toca la puerta y la amada no se levanta? Luego la amada reacciona y dice, abre la puerta buscando al amado, ya no estaba, ya se había ido. Y luego dice que ella sale enferma de amor buscando por las calles de Jerusalén y recibió humillaciones, fue golpeada y buscando información del amado hasta que al final lo encuentra, pero el amado no estuvo todo el tiempo tocando ahí. Por eso el Señor dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hay personas que se les habla de la palabra y al tiempo nos volvemos a encontrar y le volvemos a hablar de la palabra, y esas personas, en vez de estar más blandos, están todavía más duros, Dice la palabra del Señor que el que rechaza su palabra, el que no quiere aceptarla, sino que se aleja de él, que la ira de Dios está sobre él. Aquel que rehúsa, dice, creer que la ira de Dios está sobre él. Por eso dice también que el que tiene, es decir, aquella persona que quiere cambiar, el Señor siempre le va a mostrar oportunidades para cambiar. Pero el que rehúsa creer, el que no quiere cambiar, pues cada día tendrá menos oportunidades. Por eso dice el que tiene cada vez tendrá más, y el que no tiene, pues cada vez tendrá menos. En lo espiritual es así, es lo mismo. El verso 9 dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Id más bien a los que venden y compren para ustedes. El consejo que el Señor está dando al mundo es que compren en este momento, en el tiempo de la gracia. ¿Y cómo compramos? Pues yendo a Cristo. Es como que nosotros vayamos a comprar algo, pero alguien ya pagó. Vayamos a un lugar a traer algo que alguien ya lo pagó. Porque la salvación no se puede comprar con dinero. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es gratis porque alguien lo pagó y fue con un precio alto y fue nada más y nada menos que con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchos que quieren también vender el evangelio, muchas falsas doctrinas que dan falsos consejos y están vendiendo el evangelio. Hay doctrinas que dicen, pon tanto dinero acá y así oro por ti. ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? Pues ven a mi iglesia y vas a recibir el Espíritu Santo. Yo tengo el aceite para que recibas la unción, para que recibas el Espíritu Santo. Y esto ya acontecía en los tiempos de los apóstoles. Y me gustaría leer un poquito de un acontecimiento interesante que pasó en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, el verso, vamos a leer en el verso 18 en adelante, dice así la palabra del Señor. En Hechos, el capítulo 8, el verso 18 en adelante, dice así: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Él intentó comprar
el Espíritu Santo. Dice, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera o quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Este hombre había creído y también se había bautizado. Si leemos el versículo 13, dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Pero el verso 22, aquí Pedro cuando lo confronta en el verso 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El verso 22, arrepiéntate. Él había creído, pero no se había arrepentido. Arrepiéntate de lo que él también había hecho. Porque hay un verso en la Biblia, bueno, el único pecado que el Señor no nos puede perdonar a nosotros es lo que nosotros no le confesamos. Pero también dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo y este personaje, Simón, Pedro dice, arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces vemos, hermanos, que también encontramos doctrinas también que quieren meter cosas falsas. Nosotros somos ungidos con el Espíritu Santo. Cuando creímos al Señor, nosotros tenemos ese sello que nadie lo puede quitar. Otra cosa que me llama también de la parábola en este verso 9, que nosotros de quien tenemos que confiar, danos aceite. Malas prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros. En el verso 8 dice que ellas piden aceite. Danos aceite. De quien nosotros debemos de confiar y depender es solamente de nuestro Señor Jesucristo. De Él es quien nosotros debemos de poner toda nuestra confianza. Cuando Él enseñó el Padre Nuestro en el Sermón del Monte, Él nos dijo que cuando pidiéramos debíamos de pedir por el pan nuestro de cada día, no por la provisión de mañana, no por el del año, no por el del mes, sino que de cada día, el pan nuestro de cada día. Sabemos que el maná, el único día que no caía, ese era el día de reposo, pero de ahí caía, todos los días caía el maná, y el Padre Nuestro está basado del pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuándo cesó el maná? Cuando ellos entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ya no había necesidad, ya ellos ya podían cultivar la tierra, agua, ellos ya tenían agua, pero los milagros que el Señor les dio al pueblo de Israel hicieron falta. Los milagros eran cuando ellos no tenían nada. Los milagros en tiempos de escasez, agua, salía bastante agua de las piedras, carne, pues el Señor les mandaba carne. Pues vemos que de quien nosotros debemos de confiar es y depender es del Señor. La iglesia tiene que estar preparada en aumento. El mundo va a ir de mal a peor, pero la gloria del Señor también se va a manifestar, porque el Señor no va a permitir que la iglesia sufra. La Biblia dice que la gloria postrera de la casa de Dios será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ha determinado. Vemos el verso 10, dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino a las bodas, y esto me hace pensar en el arca de Noé, cuando se cerró también la puerta, ya nadie pudo entrar. El 50% de estas jóvenes vírgenes se quedaron. Es mucho, es bastante. En el verso 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Qué triste. La sentencia fue terrible. La sentencia fue terrible. Señor, Señor, ábrenos. El verso 12, más él respondiendo dijo, de cierto os digo que no
os conozco. En aquel tiempo, dice la palabra, que muchos dirán, Señor, Señor, exactamente lo que les dijo a las vírgenes. No os conozco. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos tal cosa. ¿Qué les dirá el Señor? No os conozco, hacedores, apartados de mí, hacedores de maldad. También dice ahí en el capítulo 7 de Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino quién es el que va a entrar en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el que va a entrar al reino de los cielos. La palabra, la lámpara sin aceite no tiene vida. Si leemos la palabra del Señor, tiene vida, pero si la leemos por leerla o por conocer una historia más, como Nicodemo, que Nicodemo era un maestro, pero el Señor le dijo, si no nacieres de nuevo, pues no puedes entrar también al reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. El verso 13 dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La palabra del Señor nos dice que nosotros velemos, que estemos atentos, que vigilemos, que seamos esos atalayas, como aquellos atalayas que se ponían en los tiempos de antes en un lugar alto, vigilando la ciudad para que cuando viniera el enemigo, ellos sonar la trompeta, ellos sonar el chofar y así la ciudad se preparaba. Nosotros velemos también para enseñando a otras personas, pero no descuidando lo que está alrededor nuestro, sino que ponernos a cuenta cada día con el Señor, estar cada día más cerca, renovarnos cada día, buscar al Señor cada día. ¿Por qué? Porque las 10 se durmieron. ¿No dice la palabra del Señor, levántate tú que duerme y te alumbrará Cristo? Fue en un sueño. El sueño es el más parecido a la muerte más parecido al sueño. No hay conciencia, no sabemos quién entra, no sabemos quién sale. Y fue durante un sueño que un gran varón de Dios perdió la unción de Dios. Sansón, cuando vino alguien, cortó el cabello y cuando el pelo, y cuando este varón se levantó, pues ya se había ido la unción de Dios. Daniel se postraba cuando miraba que el tiempo del cautiverio se acercaba, que ya se iba a cumplir. Daniel dice que se postraba al Señor, oraba en la oración del capítulo 9 de Daniel, nos dice que él leía las profecías que había escrito el profeta Jeremías. Él estaba leyendo, nosotros así también tenemos que estar leyendo la palabra del Señor porque el tiempo se acerca. Noé se preparó antes del diluvio, un montón de años, aproximadamente 120 años, trabajando duro, pero preparándose, fue paciente. Y cuando vino el diluvio ya no hubo oportunidad para nadie más, sino solo para las 8 personas, la familia de Noé y él, que se pudieron salvar. Hermanos, la conclusión de todo esto es que nosotros estemos vigilando, que nos preparemos cada día con el Señor, que leamos la palabra del Señor, que pongamos en práctica la palabra del Señor, porque el esposo está a las puertas, el Señor viene pronto a recoger a los que le hemos creído en Él, a los que le estamos esperando. Y Él quiere que la iglesia esté lista, esté preparada. Y la iglesia dice, ojalá fuera hoy tener ese encuentro con el Señor, que es la meta que todo cristiano tiene. La preparación es aquí en la tierra. La preparación es aquí en la tierra para tener una vida con el Señor por la eternidad y disfrutar con Él. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Muchas gracias, hermanos.